Ahora analicemos nuestra próxima D y analicemos lo último de Max. Recientemente habló con su intrépida la única Stasi en la Pacific Bitcoin y les daré algunos de los aspectos más destacados de su reciente así como su predicción más reciente de por Bitcoin entrantes aquí en el corto. Así que analicemos esto y agradezcamos al sumo sacerdote aquí el único Max campeón mundial indiscutible de peso pesado cuando se trata de Max, defensor de Bitcoin y asesor de activos digitales del presidente de El Niji, hizo recientemente predicciones audaces sobre la acción del precio de Bitcoin y un tuit compartido en su cuenta. Kaiser afirmó que Bitcoin experimentará un aumento explosivo hasta alcanzar los $1 por moneda en el corto. Ahora, si bien no se proporciona una fecha específica a corto, se define la familia a corto. Hágamelo para el corto plazo sería de 3 a 6. Yo diría que a largo más de un, pero esos son solo mis. Quiero saber que no ha proporcionado un marco de tiempo específico para el aumento previsto del valor de. Esta declaración fue motivada por un artículo de CNBC sobre la actual desaceleración del impulsada por las preocupaciones en torno a la economía y la. Aquí estaba el artículo de algo se está rompiendo en los mercados. Esto es lo que hay detrás de la liquidación en la que Max respondió cómo se desató el Bitcoin a corto plazo en. Déjame saber si estás de acuerdo o en desacuerdo con esta. Ahora analicemos Bitcoin como protección contra la. En un tweet Kaiser reiteró su audaz predicción de que Bitcoin finalmente alcanzaría ese asombroso nivel de precio de. Él cree que los bancos centrales se involucrarían en una extensa impresión de dinero y en acciones que le gustaría crear para crear un muro de dinero visible incluso desde el espacio, y como la gente buscará refugio en Bitcoin como protección contra el creciente espectro de la. Según Max, Kaiser llamó especialmente la atención sobre la rápida erosión del poder adquisitivo del dólar. Ilustró este punto haciendo referencia a una inexperiencia personal en la que gastó $84 en una hamburguesa, Dios, comparándola con una época en la que $100 por la misma comida habría parecido. Kaiser también ha mantenido una postura optimista sobre llamándolo la moneda de la resistencia desde. Él acuñó ese término y la historia más importante de la década sostuvo constantemente que una crisis financiera sería el catalizador de un aumento significativo en el precio de. También afirmó anteriormente que la adopción y el valor de Bitcoin se dispararían junto con el colapso de las instituciones bancarias. Y dio en el clavo con eso, porque a principios de este año cuántas instituciones bancarias importantes colapsaron como Bitcoin respondió de manera muy literalmente, subiendo desde el fondo de a fines del año alcanzando un máximo anual en lo que va de aproximadamente. Con sus últimas declaraciones, Kaiser se unió a una lista de analistas que recientemente se han mostrado optimistas sobre el precio de. En una entrevista que cubrí aquí en el CEO de Arthur expresó un enfoque alcista hacia el crecimiento del precio de. Predijo una valoración notable de $1 por Bitcoin en los próximos 3 años para el año. Sin cree porque el Bitcoin alcanzará los en el corto plazo en por lo en última Max es más. A corto pero a largo ambos son tremendamente, ya que Max también ha estado pidiendo una acción múltiple del precio de Bitcoin de dólar. Ahora analicemos Bitcoin versus. Existe una división en las opiniones y en cómo el aumento de la inflación afectará el precio de, y debo señalar que hay muchos, especialmente en extremadamente. Los consideraría osos permanentes independientemente de lo que esté sucediendo en él. Siempre están pidiendo que Bitcoin. Un par de osos permanentes que me vienen a la Nicholas Merton de Data Dash y Sarah Holloway, o tan rápido como pronuncio bien su. Corríjame si pero de todos avíseme si cree que la acción del precio de Bitcoin en este momento es más alcista o bajista. ¿Es que la acción del precio seguirá subiendo hacia finales de este año hasta llegar a 2024 o cree que es probable que corrijamos aún más a la? Déjame saber tu opinión en los comentarios y algunos de los aspectos más destacados de lo que Max Kaiser compartió en Pacific. Sé que teníamos muchas alertas de noticias sobre criptomonedas, lo cual fue
Sé que Coinfather estaba, sé que Jed Abdulaker estaba aquí, hay algunos de los vi, él no estuve, pero transcribí algunos de mis momentos destacados, así que quiero. Esto es lo que Max tuvo que compartir en Pacific Bitcoin desde que convirtieron Bitcoin en moneda de curso. Queríamos vivir en el país que tuviera Bitcoin como moneda de curso legal porque siempre estuvimos al tratar de ir más allá y estar donde está la acción para, y ahí es donde. La ciudadela de Bitcoin es El Salvador y El Salvador es una especie de capital donde se predica. También compartió un poco más adelante en el si quieres vivir en Estados muévete a El Salvador porque básicamente le preguntaron a él y a qué exactamente se mudaron a El Salvador y especialmente en ese momento cuando era considerado uno de los países más peligrosos del. Así si quieres la constitución de muévete a él. Si quieres sentir la libertad de muévete a él. Esa es la Estatua de la Libertad, es ahora un volcán y está en el trópico y un tipo llamado presidente Bukele dirige él y sugiero a todos los que se sienten oprimidos y perseguidos y que no pueden ser quienes realmente quieren, que salgan de este hoyo y se muden a él. Esa es mi recomendación para. Ahí lo tienen él. Viva él. De ustedes han estado en El Salvador y planean viajar y visitar el país. Déjamelo saber en los comentarios justo.